Vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a revisar la reactividad de los alcanos. Pero antes de eso quisiera que repasáramos el concepto que vimos, bueno, si ustedes vieron el video que les colgué ahí en la página del chat general, vieron que en la clase pasada estuvimos revisando la cuestión de la isomería conformacional. Recuerden que hay isomería configuracional, por ejemplo, el butano y el isobutano son isómeros configuracionales. Y también existe la isomería conformacional. Para el N-butano, por ejemplo, en el video aparece que hay varios isómeros posibles, dependiendo de cuál sea la disposición en el espacio de los sustituyentes. La idea que tenemos es la de alejar a los sustituyentes los unos de los otros lo más que sea posible. Eso recuerden que venía como resultado de nuestro modelito BSPER. Y veíamos que habían conformeros que tenían diferente energía potencial. Aquellos en los que los sustituyentes se encuentren más lejanos van a estar constituyendo mínimos en la superficie de energía potencial, mientras que aquellos que tengan sustituyentes cercanos van a ser máximos o simplemente van a ser estructuras de mayor energía potencial. ¿Ok? Eso lo vimos o lo vieron ustedes en el video para moléculas que son lineales. Por ejemplo, para el caso del N-butano, por eso es que pintamos a las estructuras en zigzag, porque en zigzag es donde estaría más lejano este metilo de este otro. Entonces, este es un conformero de menor energía potencial en comparación con este otro, donde los metilos se están viendo. Aquí se están tocando prácticamente, entonces tenemos un factor de impedimento estérico. Eso hace que la energía potencial crezca y por lo tanto no esté en el estado de mínima energía. La molécula sería más reactiva si tuviéramos este isómero conformacional que si tuviéramos el del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, hasta ahí era la discusión con las cadenas lineales, pero ¿qué pasaría si tuviéramos cadenas o más bien compuestos del tipo cíclico? Esta discusión se le ocurrió a un señor que se apellidaba von Bayer. Él se puso a analizar cómo tendrían que ser las energías de los diferentes cicloalcanos. El primero en la lista, desde luego, tendría que ser la molécula del ciclopropano. Recuerden que esta estructura equivale a tener CH2, CH2, CH2 en un arreglo cíclico. Ahí está. Él pensaba, bueno, ¿cuál de los cicloalcanos tendrá menor energía potencial? Es decir, ¿cuál de todos será menos reactivo químicamente? La pregunta se puede formular en otros términos. Recuerden que los carbonos son tetraédricos, tienen una hibridación sp3. ¿Cuál es el ángulo para la hibridación en, por ejemplo, la molécula del metano? Recuerden que tenemos 4 sustituyentes. ¿Cuál es el ángulo de enlace que se encuentra entre ellos? Era el que esperamos para un, 109.5. para un tetraedro regular, esperamos 109.5 grados. Entonces, a von Bayer lo que se le ocurrió es que si todos los cicloalcanos se encuentran en la misma hibridación, fíjense de acá, al igual que los otros dos, tienen una hibridación sp3, tienen 4 sustituyentes. ¿Qué tanto se diferencian los ángulos de enlace en la molécula cíclica con respecto de este ángulo de enlace de 109.5 grados? Es lo que me va a decir qué tan estable es la molécula. O dicho de otra manera, algunos cicloalcanos tendrían algo que se conoce como tensión angular. La tensión angular es qué tanto discrepan estos ángulos de acá de los ángulos ideales de 109.5 grados. ¿Cuál es el ángulo de enlace que encontramos acá en el ciclopropano? Les dijo la maestra Lupita que la suma de los ángulos internos de un 60 triángulo, grados. la primaria, era de 180 grados. Entonces, cada ángulo, si esto es un triángulo equilátero, que lo es porque tenemos carbonos nada más, si esto es un triángulo equilátero, cada ángulo tendría que tener 60 grados. Fíjense que esos 60 grados son muy diferentes de los que yo esperaría para la hibridación sp3. Entonces, eso quiere decir que el ciclopropano tiene muchísima tensión angular. Casi de verlo,
va a reaccionar con otra cosa. Si, por ejemplo, reaccionara con el oxígeno, eso me daría los productos de combustión, CO2 y agua. Va a haber tanta energía liberada, no nada más por concepto de los enlaces que se rompen, sino por concepto de la energía que se encuentra guardada aquí en esta molécula que está muy tensionada. Va a haber tanta energía ahí guardada, tanta energía potencial, que eso va a reaccionar ante la combustión de una forma muy explosiva. El ciclopropano no solo se va a quemar, sino que va a explotar a la hora que se queme. Ajá. Eso es por la elevada energía potencial que se encuentra contenida en los enlaces que se encuentran tan tensionados. ¿Va? Ahora vamos a comparar al ciclopropano con el ciclobutano. Otra vez, la estructura del ciclobutano sería CH2, 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 CH2. Están en un arreglo cuadrado plano, ¿no? ¿Cuál sería este ángulo de enlace? 90. Sería de 90 grados. Muy bien. ¿Cuál está más tensionada, la molécula del ciclobutano o la del ciclopropano? La del ciclobutano. El ciclobutano. Más tensionada. O sea, ¿qué ángulos de enlace No, la del difieren más? ciclopropano. 109.5 grados. Ajá. Esta va a estar más tensionada, el ciclopropano. Entonces va a reaccionar ante la combustión de una forma más violenta que como lo haría el ciclobutano. El ciclobutano es, digamos, más estable. O sea, es menos reactivo químicamente. Ahora vamos a comparar al ciclobutano contra el ciclopentano. Este ángulo de enlace, a lo mejor ya no lo tienen tan claro, pero en un pentágono regular yo esperaría un ángulo como de 108 grados. Ok. ¿Cuál está más tensionado de ciclobutano y ciclopentano? El ciclobutano. El ciclobutano. O sea, prácticamente estos 108 grados ya se parecen muchísimo a los 109.5 grados que yo espero para la geometría tetraédrica. Y vamos más allá. ¿Qué pasaría para el ciclohexano? Otra vez, a lo mejor no les es familiar, pero este ángulo de enlace es de 120 grados. Ajá. Ya se empieza a alejar de estos 109.5 grados, ¿no? Entonces, de entre este y este, ¿cuál esperarían que fuera más reactivo o cuál tendría menos tensión angular? El ciclopentano. Ciclopentano. El ciclopentano tendría más tensión angular, sería más reactivo que el ciclohexano. No, espérense. El ciclopentano tendría menos tensión angular porque los 108 grados del enlace se parecen mucho a los 109.5 grados. Se parecen menos a estos 120 grados, ¿no? Entonces, yo esperaría que esta molécula fuera más reactiva, que reaccionara de forma más violenta con el oxígeno ante una combustión, ¿no? Profe, ¿sí? Entonces, podríamos ver la reactividad, dependiendo de qué tan alejados estén del 109.5. Así es. Y eso es porque la molécula quiere estar cómoda, ¿no? Quiere estar teniendo menor energía potencial. Entonces, si nosotros le metemos tensión angular, la molécula va a hacer cualquier cosa para disgregarse, romper enlaces de forma que quede con esos ángulos ideales para la hibridación. ¿Ah? Entre más tensión angular, más reactiva va a ser la molécula. Esperaríamos entonces que esta fuera menos reactiva que esta otra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la realidad? En la realidad, si yo hago los cálculos calorimétricos para ambas moléculas, voy a ver que, de hecho, esta es menos reactiva. De hecho, es la menos reactiva de todas. ¿A qué se deberá? Bueno, lo que pasa es que no lo estoy pintando bien. Ahorita lo estoy pintando como si esto fuera un hexágono que está sobre el plano del pizarrón. Pero ¿cómo es en realidad? Déjenme ponérselos a cámara. Es como una sillita, ¿no? Así es. Fíjense, aquí está la molécula de frente. Es el hexágono, ¿no? Pero si yo la pongo de lado, voy a ver que se está acomodando, como dice su compañero, como una silla de playa. Es así como si fuera el respaldo. De este lado es donde se ponen los pies y de este lado está la cabecera de la silla, ¿no? Finalmente, los enlaces sigma tienen la capacidad de estar girando.
son radialmente simétricos con respecto del eje internuclear, entonces no tengo ningún cambio de fase ni nada al momento que yo giro los enlaces sigma. Como pueden girar, se reacomodan todos los enlaces, de modo que se disminuya la tensión angular en la molécula. De hecho, si ustedes midieran los ángulos de enlace para cada átomo de carbono con respecto de los demás, verían que en esa disposición espacial son justamente los 109.5 grados que yo requiero para la hibridación sp3. O sea que en el ciclohexano, en realidad no hay tensión angular. La molécula se reacomoda para estabilizarse. Ajá. Ahora chequen otra cosa importante. Hay algunos hidrógenos. Vamos a pensar que la molécula está atravesada por un eje que la atraviesa a la mitad, la atraviesa por en medio del hexágono. ¿Ah? Ahorita voy a poner el eje aquí paralelo al plano del pizarrón. Está entrando. ¿Ah? Si es así, déjenme mostrárselos aquí. Voy a representar al ciclohexano como una silla. Más o menos de esta manera. Mi eje de rotación o mi eje de simetría se encuentra en esta dirección. Van a darse cuenta de que hay algunos hidrógenos que se encuentran apuntando en la dirección de ese eje de simetría. Esos hidrógenos se conocen como hidrógenos axiales o hidrógenos apicales. Hay otro por acá arriba, otro acá arriba y otro que se encuentra apuntando hacia abajo. Ajá. Ahora, me falta un hidrógeno por cada átomo de carbono. Fíjense que hay otros hidrogenitos que se encuentran apuntando así como al ecuador de la molécula. Miren, este de acá se encuentra apuntando, este de acá se encuentra apuntando en la dirección del eje, ¿no? Está hacia arriba. Pero, por ejemplo, este de acá, aquí, se encuentra apuntando radialmente hacia el ecuador de la molécula. Ajá. Esos hidrógenos de ahí se llaman hidrógenos ecuatoriales. Los voy a pintar en otro color. O sea, están apuntando como radialmente hacia el ecuador de la molécula. Este, por ejemplo, es un hidrógeno ecuatorial. Aquí hay otro que se encuentra hacia acá. Acá hay otro que se encuentra hacia acá arriba. Este también se encuentra hacia acá, es radial. Y este que se encuentra hacia acá. ¿Ok? Ahora, los enlaces sigma tienen la capacidad de estar girando, ¿no? Ese giro está en cierta forma constreñido debido a que la molécula tiene un arreglo cíclico. Si tuviéramos una molécula lineal, podrían estar girando en cualquier dirección, pero como está constreñida, ahorita solo puede girar de esta manera. Si este carbono que se encuentra hacia acá arriba, en la cabecera de la silla, yo tuerzo los enlaces y hago que apunte hacia abajo, fíjense que estos dos hidrógenos que quedan aquí, ahí están chocando, tienen un impedimento estérico. Ese es un estado intermediario, se conoce como conformación de bote. Pero como están chocando aquí estos hidrógenos, si yo bajo un carbono hacia acá, el otro en automático tiene que subir. O sea, se tienen que torcer los otros enlaces sigma para que el otro suba. Ajá. Entonces ahora tendría la imagen especular, la imagen en el espejo de la silla. O sea que a la hora que giran los enlaces sigma dentro de toda la molécula, yo vería que esta molécula se convierte en esta otra, en su imagen en el espejo. Ahora, chequen este hidrógeno que estaba en una posición axial. ¿Qué le va a pasar cuando yo haga la interconversión de la silla? Lo voy a cambiar de color. Va a pasar a apical, ¿no? Así es. Pero para que se vea, déjenme ponerlo como un atomito de color verde. Fíjense, el átomo de color verde ahorita se encuentra apuntando hacia el ápice, ¿no? Pero si yo hago la interconversión, este lo tuerzo para acá, este lo tuerzo para acá. Ahora, ¿en qué posición se encuentra el átomo de color verde? Se encuentra apuntando radialmente, ¿no? Entonces, la interconversión de la silla hace que los sustituyentes pasen de las posiciones axiales a las posiciones ecuatoriales. Es una interconversión que ocurre millones de veces cada segundo. Pero ¿de qué manera la podríamos detener? Veamos. Esto es
ahorita porque todos los sustituyentes son hidrógenos. Entonces, un hidrógeno que estaba en apical pasa a axial, pero la molécula simplemente es la imagen especular. ¿Qué pasará si tengo algo más grande como sustituyente? Por cierto, ¿cuál es la importancia de que se encuentre este atomito verde en axial o en ecuatorial? La molécula va a tener un momento dipolar diferente. Ajá. Por lo tanto, va a tener puntos de ebullición y solvatación en disolventes polares o no polares diferente. Va a tener diferente polaridad. Entonces, si por ejemplo en la posición apical yo tengo que la molécula es más polar, esa molécula se va a disolver mejor en disolventes no polares que si el hidrógeno se encuentra en ecuatorial. Y también va a tener mayores puntos de ebullición, porque se acuerdan que entre más fuerte fuera el momento dipolar, eso se traducía en un mayor punto de ebullición, ¿no? Entonces tienen diferentes propiedades físicas. Ahora, yo para la molécula del ciclohexano, si le cambio un sustituyente, vamos a pensar que le pongo un cloro. Acá en la posición apical le pongo un cloro. Vamos a pensar que el cloro ciclohexano axial tuviera un punto de ebullición diferente del cloro ciclohexano ecuatorial. Sin embargo, ¿qué es lo que yo veo en la realidad? Yo veo que solo existe un punto de ebullición para el cloro ciclohexano. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que la interconversión se lleva a cabo, como les decía, millones de veces cada segundo. Entonces, en realidad, el punto de ebullición que yo estoy midiendo experimentalmente es el promedio que tienen los puntos de ebullición de ambos conformeros. ¿Va? Finalmente, la temperatura ambiente es suficiente para que ocurra esta inversión en la configuración. ¿Por qué? Porque es un proceso cuya barrera energética es muchísimo menor que 25 kilocalorías por mol. ¿Se acuerdan que algo que ocurriera por debajo de las 25 kilocalorías por mol ocurría de forma espontánea a temperatura ambiente? Entonces, esta barrera energética debe de andar por ahí de las 2 kilocalorías por mol. Quiere decir que a temperatura ambiente ocurre muchísimo, muy rápido. Pero ¿cómo le podría hacer para detener la conformación? Es decir, para que me quede nada más con uno de los dos conformeros. Por cierto que esta investigación le costó a un señor que se apellidaba Salzer algo así como 10 años de su vida. O sea, se puso a tratar de separar físicamente ambos isómeros, el cloro ciclohexano axial del ecuatorial, y se dio cuenta de que era imposible. Y eso era debido a que una estructura se interconvertía en la otra. Pero esa investigación le sirvió para darse cuenta de cómo podría detenerse el equilibrio conformacional. ¿Qué les parece si en lugar de un cloro le pongo un terbutilo, un sustituyente muy voluminoso? Déjenme hacer ahora el cambio aquí en mi modelito tridimensional. Voy a cambiar la pelotita verde por un sustituyente terbutilo. Fíjense, aquí está el anillo. Y esto de acá arriba es el terbutilo. El enlace sigma en el terbutilo puede estar girando, ¿no? Ok. Ahorita el terbutilo lo tengo en una posición axial. Fíjense que puede girar libremente. No se está estorbando con ninguno de los otros átomos de hidrógeno. Pero ¿qué pasa si lo cambio a una posición axial? Voy a tratar de hacer que gire. Ahora se encuentra impedido por los otros hidrógenos que se encuentran en las posiciones axiales. Es decir, ahora tengo un mayor impedimento estérico entre los sustituyentes. ¿Cómo va a preferir entonces estar el terbutilo? ¿En posición axial o en posición ecuatorial? Axial. Ecuatorial. En la posición ecuatorial, ¿no? En la posición ecuatorial gira y no pasa nada. Entonces, es decir que si yo introduzco un sustituyente voluminoso, la reacción se va a desplazar a que yo tenga al sustituyente voluminoso en la posición ecuatorial, donde tiene poquito impedimento estérico con el resto de los sustituyentes, a que esté en la posición axial, donde tiene aquí un impedimento estérico importante. Entonces, la reacción sí ocurre, o sea, sí se sigue interconvirtiendo la molécula,
pero siempre voy a tener que hay más moléculas en esta conformación que en la otra. Si yo le sacara una fotografía a un litro de terbutil ciclohexano, vería que el 99% de las moléculas están en esta disposición espacial y solo el 1% se encuentran en esta otra. ¿Ah? Ahora, ¿cuál es la importancia química de todo esto? Finalmente vimos que tendrían que tener diferentes propiedades eléctricas cada uno de los dos isómeros. Los sustituyentes, por ejemplo, los hidrógenos, van a reaccionar de diferente forma si se encuentran en posiciones axiales o en posiciones ecuatoriales. Y eso tiene muchísimo interés desde el punto de vista biológico. Les voy a pintar una moleculita biológica y a ver si la reconocen. Es una molécula de una familia que se llaman esteroides. Este arreglo de cuatro anillos, uno pentagonal y los otros hexagonales. O sea, todo esto se conoce como base esteroidal. Y en particular, la que les quiero poner es una que tiene este arreglo. Tiene aquí una cadena de 1, 2, 3, 4 átomos de carbono adicionales. Aquí tengo otro grupo metilo. Aquí hay un hidrogenito que se encuentra hacia atrás del plano del pizarrón. Acá hay un metilo que se encuentra saliendo del plano del pizarrón. Lo mismo que este que se encuentra acá. Luego aquí hay un hidrógeno que también está saliendo del plano del pizarrón. Y aquí hay uno que está entrando. Y aquí tiene un oxidrilo que está saliendo del colesterol. Exactamente. Aquí tiene un doble enlace, se me estaba olvidando. Este se llama colesterol. Ajá. ¿De dónde obtenemos nosotros al colesterol? Como animales que somos, lo obtenemos de tejido animal o tejido vegetal, ¿no? Sobre todo el tejido animal es rico en colesterol. Hay varias clases de colesterol. Si yo, por ejemplo, tuviera que ese oxidrilo que está saliendo del plano del pizarrón no estuviera saliendo, sino que estuviera entrando, ya sería un colesterol diferente. En particular, mi organismo solo se puede servir de el colesterol que les pinté primero, no del que está entrando este oxidrilo. ¿Para qué es el colesterol? Es una materia prima que me sirve para fabricar otras moléculas. Muchas de las hormonas u otro tipo de moléculas de interés metabólico tienen, digamos, su plantilla en la molécula del colesterol. Dentro del organismo se modifica químicamente y se producen otro tipo de moléculas. Vamos a ver, por ejemplo, las hormonas sexuales, masculina y femenina. ¿Recuerdan cómo se llaman? Testosterona y progesterona. La testosterona y la progesterona, ¿no? Vamos a buscar a la testosterona. Déjenme ponerlo aquí en imágenes. Es esta la moleculita. Fíjense que se parece mucho al colesterol. La única diferencia, si siguen mi apuntador, es que aquí arriba, en lugar de tener esa cadena hidrocarbonada, tengo yo otro grupo oxidrilo. Y aquí abajo, bueno, se desplazó la doble ligadura y además tengo ahora un grupo cetónico, no un grupo alcohol. Pero es prácticamente la misma molécula, sigue teniendo la misma base esteroidal. ¿Ya vieron? Ahora déjenme cambiar esta imagen por la de la progesterona. Otra vez es prácticamente la misma. Seguimos teniendo la misma base esteroidal. Aquí seguimos teniendo el mismo grupo cetónico. La diferencia es en la parte superior. Ya no tengo ni el oxidrilo ni tengo la cadena hidrocarbonada, sino que ahora tengo otro grupo cetónico. Son moléculas prácticamente idénticas. Ambas provienen de la molécula del colesterol. O sea, el colesterol es la materia prima para llevar a cabo la síntesis de otras proteínas que yo requiero en mi metabolismo. Ajá. Les decía, el colesterol se obtiene sobre todo de los animales. Hay varias clases de colesterol dependiendo de cómo estén dirigidos estos sustituyentes que tiene la moleculita. Hagan de cuenta que es como una llave en una cerradura. Solo esta es la llave, este colesterol que estoy pintando aquí, solo esta es la llave para que mi organismo pueda construir a la progesterona, a la testosterona y a muchas más. Si yo le pongo una llave diferente,
ya no puede encajar en la cerradura. Eso se conoce como reconocimiento molecular. Ajá. No puede haber reconocimiento molecular si yo cambio a la molécula de colesterol. Ahora, los animales no solo producen a este colesterol, digamos que es el colesterol bueno, ¿no? Voy a decir que es el colesterol palomita. Producen muchos otros isómeros del colesterol. Simplemente les digo, si yo cambio la posición de este oxidrilo, es una molécula totalmente diferente. Ya no la reconoce mi organismo. ¿Para qué me sirve? Para nada. Si no la puede reconocer mi organismo, quiere decir que no la puede metabolizar y por lo tanto esta molécula, ¿que es polar o no polar? Es apolar. Sería sobre todo una molécula no polar, ¿no? Porque es una cadena muy larga de hidrocarburos. Bueno, como es una molécula no polar y la sangre es un fluido polar, sobre todo es agua la sangre, eso quiere decir que no va a ser soluble el colesterol en la sangre. Entonces va a empezar a adherirse en el interior de las arterias, va a empezar a taponarlas y si yo tapono una tubería, lo que voy a tener es que se incrementa la presión en el fluido. Entonces, si las arterias se me empiezan a taponar con colesterol del malo, voy a tener problemas como de incremento en la presión sanguínea, problemas a nivel del corazón, muchas otras cosas. Por eso tantos comerciales de que el aceite capullo y todo eso, ¿no? O sea, es finalmente fuentes de colesterol, animales o vegetales, que son moléculas también de colesterol, pero que tienen una disposición espacial diferente y que por lo tanto no me sirven para metabolizarlas. Nada más se encuentran taponándome las arterias. Entonces, aquí es muy importante, por ejemplo, el hecho de que ese hidrógeno se encuentre saliendo, entrando, todo eso viene a partir de este análisis que hicimos aquí. Van a tener una diferente reactividad química, dependiendo si se encuentran en posiciones axiales o ecuatoriales, van a tener diferente polaridad. Entonces, mi organismo aprovecha esas características de reactividad química para llevar a cabo las modificaciones sobre la molécula del colesterol y producir al resto de los esteroides que yo necesito en mi metabolismo. ¿Va que va? Entonces, al parecer es una discusión un tanto vana, la de los equilibrios conformacionales y todo eso, pero tienen mucho interés desde el punto de vista biológico. ¿Va? Mucho en la farmacéutica justamente trata de hacer las técnicas de síntesis de moléculas que tengan algún interés biológico o algún interés terapéutico. Entonces hace falta que el químico conozca cuál es la reactividad de cada uno de los para que pueda llevar a cabo las reacciones que conducen al producto de interés. ¿Dudas con respecto de esto, chicos? ¿Ninguna? Bueno, vamos a seguir hablando de moléculas biológicas. Finalmente es lo que tiene aterrizaje con la carrera de ustedes. Pero ahorita déjenme que la discusión se vaya hacia la reactividad de los alcanos. ¿Se acuerdan que en el video pasado la discusión era en torno de la obtención, ¿no? Vimos que en general los alcanos se obtienen de la petroquímica primaria o secundaria. Ahí separamos la mezcla compleja de hidrocarburos, que es el petróleo. Finalmente al petróleo lo ocupamos prácticamente para estarlo quemando, ¿no? Pero si es así, entonces nos estamos quedando sin materias primas para la petroquímica terciaria. En la petroquímica terciaria es donde modificamos a los alcanos, que constituyen al petróleo, para meterles un grupo funcional y que de esa manera eso tenga algún interés desde el punto de vista de la síntesis química. Entonces vamos a ver cómo reaccionan los alcanos. En realidad, las moléculas de los alcanos son poco reactivas químicamente. De hecho, no sé si alguna vez habrán escuchado el término que los define como parafinas a los alcanos. Parafina significa, bueno, o viene más bien de la raíz etimológica parum, que significa poco, y afinis, que significa afinidad. Poca afinidad con el agua. Pero además, ¿qué pasa si al aceite, por ejemplo, le echamos ácido sulfúrico? No pasa nada. Seguramente vieron la serie de Breaking Bad, donde Jesse Pinkman pone a disolver a un cadáver en una tina y con ácido, ¿no? Y le dice Walter White, no manches, ¿por qué lo hiciste? Yo te dije que lo hicieras en una tina de plástico. Bueno, en la tina de plástico yo tengo moléculas hidrocarbonadas del estilo de los alcanos y le estoy poniendo un ácido, ¿no? Finalmente no pasaría nada en la tina de plástico.
Los alcanos son resistentes a los ácidos, a las bases, tienen poca actividad química, mientras que el ácido pues es muy fuerte si lo comparamos con algún material, por ejemplo, cerámico, como del estilo de las bañeras, que son así de cerámica. Eso sí reacciona, ¿no? Entonces por eso es que se le hizo un hoyo a Jesse Pinkman. Bueno, los alcanos son poco reactivos. De hecho, nosotros en esta clase solo vamos a revisar 3 reacciones características. La primera es la combustión. Sí, la combustión. Es el regalo de Prometeo a los hombres, ¿no? Yo tengo un alcano. Recuerden que los alcanos tienen la fórmula molecular CnH2n más 2. Los de cadena abierta. Los cicloalcanos tienen una fórmula molecular diferente. A esto lo pongo en presencia de oxígeno. El oxígeno se encuentra en exceso. Y eso me va a dar la mezcla de un combustible con oxígeno, me da CO2 y agua, ¿no? En una combustión completa. Si yo tengo N átomos de carbono, voy a obtener N equivalentes químicos o N moles por cada mol de dióxido de carbono más N más 1 equivalentes químicos o moles de agüita de coco. Es una combustión completa, porque el aire se encuentra en exceso. Si yo tengo una combustión incompleta, o sea, una mezcla pobre en oxígeno, voy a empezar a producir otras cochinadas como monóxido de carbono, por ejemplo. Más el oxígeno pasa a formarme al dióxido de carbono, ¿no? Así, de esa manera se hace, por ejemplo, el carbón vegetal. Si ustedes ponen leña en una fogata, ¿qué obtienen? ¿Obtienen al carbón vegetal? No es cierto. Obtienen cenizas nada más. Y las cenizas cuando lo entierras en la tierra. Esa es otra cosa. Si lo entierras en la tierra, entonces estás impidiendo que el aire llegue. Tendrías una mezcla pobre en oxígeno. Entonces el tejido vegetal de la leña empieza a carbonizarse y nada más me forma monóxido de carbono y me forma carbón, pero en una estructura diferente de la del carbón mineral. O sea, no es la estructura que tiene el grafito ni es la estructura que tiene el diamante. ¿Ah? De esa manera se hace el carbón que venden en Walmart. Ahora, el carbón vegetal tiene un poder calorífico inferior al del carbón mineral. El carbón mineral también se encuentra subterráneo, así como se encuentra el petróleo, debido a que la materia orgánica de los dinosaurios, de los bosques primitivos, etcétera, empieza a comprimirse a grandes profundidades. Entonces ahí vamos teniendo que el carbono se empieza a convertir básicamente en grafito. Eso se conoce como carbono antrancítico y bituminoso. Tiene un poder calorífico muchísimo mayor del poder que el del carbón vegetal. Y eso de hecho es la explicación de que en Mesoamérica, antes de la llegada de los españoles, nosotros no conociéramos el tratamiento térmico de los metales. No conocíamos, por ejemplo, al hierro en estado metálico. Es debido a que solo teníamos fuentes de carbón vegetal y la flama o la temperatura no alcanza para hacer que el hierro entre en fusión, lo cual es necesario para obtenerlo en estado puro. O sea, solo teníamos al hierro aquí, pero como una curiosidad, se usaba para hacer espejos, como los espejos de pirita de hierro, etcétera, pero no se conocía el hierro en su estado metálico. De hecho, los únicos metales que conocían los pueblos mesoamericanos eran los que se encuentran libres en la naturaleza, que serían el oro, la plata y el cobre. El hierro no se conocía y es porque nosotros en nuestro territorio prácticamente no tenemos yacimientos de carbón mineral. ¿Va? Ok, pero entonces esta es la reacción de la combustión. Vamos a poner como ejemplo al metano. CH4 en presencia de oxígeno. ¿Cuántos moles o cuántos equivalentes químicos voy a obtener por cada mol de metano si solo tengo un átomo de carbono? Pues uno, ¿no? Uno nada más. Porque eso significa que esta N es igual a 1 y solo puedo obtener uno de acá. ¿Cuántos de agua? 2. 2. 2H2O.
De hecho, aquí tengo otro ejemplito. Esto es para la molécula del N-pentano. Es C5H12 en presencia de oxígeno. ¿Me produce cuántos de CO2? 5, 5. ¿Y cuántos de agua? 6, 6 de agua. Ahora, lo interesante de la combustión es que me produce cierto calor que yo puedo aprovechar como energía. Recuerden que ese calor se conoce como calor de reacción o entalpía de reacción. En particular, para la combustión del pentano, yo voy a tener un calor que se libera al ambiente de menos 845 kilocalorías por cada mol que yo esté quemando. Ajá. Esta reacción ocurre de forma espontánea, por ejemplo, el metano que en presencia de oxígeno me produzca CO2 y agua. No necesita una energía, ¿no? Para reaccionar. no es tan espontáneo. Exactamente. Recuerden que la combustión se puede representar por un triángulo, el triángulo de la combustión. En uno de los lados yo tengo el combustible, que sería el hidrocarburo, combustible. Del otro lado tengo un comburente, que para el caso de la combustión sería el oxígeno del aire. Y del otro lado tengo un iniciador. Yo puedo tener una habitación llena de metano y de oxígeno y eso no entra en ignición. Hace falta que uno le ponga una chispa eléctrica, un cerillito o algo así. Desde el punto de vista energético, yo lo que vería con respecto de la energía potencial es que aquí arriba se encuentran el hidrocarburo y el oxígeno, acá abajo se encuentran CO2 y agua, y a la hora que se lleva a cabo la combustión yo voy a liberar al ambiente esta cantidad de calor. Este es el cambio de entalpía de reacción o entalpía de combustión. Pero para que se lleve a cabo el proceso que involucra que reactivos pasen a productos, eso no puede ocurrir de forma espontánea. Hace falta una activación. Es esta altura energética que se encuentra aquí. Energía de activación se llama. La energía de activación es una energía cinética que yo le brindo al sistema. Finalmente, una reacción química no es otra cosa que un choque entre moléculas, ¿no? Si el choque no tiene la suficiente energía, cada molécula sale por su lado, despedida y no pasa nada, no hay un cambio químico. Pero si la energía cinética en el choque es la suficiente, voy a tener capacidad de modificar a los enlaces y entonces llevo a cabo un cambio químico. Ajá. Entonces la energía de activación se traduce en un incremento en la energía cinética de las partículas que están chocando. Ahora, ¿cómo ocurre en una combustión esta energía de activación? Si yo tengo un cerillo, yo voy a ver que a nivel local de la flama, o sea, las primeras moléculas que están en contacto con la flama, las primeras moléculas de metano y de oxígeno, alcanzan la energía de activación, le estoy dando temperatura, por lo tanto estoy dando la energía cinética. Entonces, esas moléculas circundando la flama van a empezar a chocar con la energía suficiente para producir CO2 y agua. Y cuando se produce CO2 y agua, se va a liberar al ambiente toda esta cantidad de energía. Entonces, la siguiente capa de moléculas van a agarrar ese calor que salió de la primera reacción para seguir manteniendo a la reacción. O sea, el calor liberado de la reacción circundante a la flama va a dotar de energía al resto del sistema para que se produzca la reacción en cadena. ¿Ok? No sé por qué les decía eso. Se me olvidó. Bueno. Ahorita vamos a seguir hablando de energía de activación. Esa sería entonces la primera reacción, que es la combustión. La segunda reacción es algo que tiene que ver con reutilizar a las colas de la destilación primaria del petróleo. Se conoce como pirólisis. Piro significa fuego, significa calentar. Y en el argot de la ingeniería química eso se conoce como cracking. ¿Qué significa cracking en inglés? Es romper, ¿no? Romper, fragmentar. ¿A qué se debe ese término de cracking? Bueno, ¿se acuerdan que como residuos de la petroquímica primaria, yo tenía cosas como asfalto, cosas por el estilo, alcanos de alto peso molecular?
¿Para qué me sirven esos alcanos de alto peso molecular? Prácticamente para nada. El chapopote pues nada más se utiliza como impermeabilizante, el asfalto se utiliza para asfaltar a las calles, son cosas que son muy baratas, ¿no? Pero si yo los rompo, estaría formando alcanos de menor peso molecular. Entonces el interés del cracking es hacer que el chapopote se convierta en cosas como el diésel, como la gasolina, que ahora ya se pueden vender muchísimo más caras. Hay varias formas de hacer el cracking. Hay una forma pirolítica, o sea, por eso se llama pirólisis la reacción. Las moléculas de alcanos de alto peso molecular se empiezan a romper a temperaturas que andan por ahí de los 400 a los 600 grados Celsius. Esta es una vía térmica de la reacción. O bien puede ser que utilice un catalizador. Mucho de la investigación en el Instituto Mexicano del Petróleo consiste simplemente en encontrar al catalizador que pueda llevar a cabo el fenómeno del cracking, del crudo del petróleo. Catalizador. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, se rompe la molécula del alcano, me va a generar alcanos ligeros, pero fíjense qué más, me va a generar alquenos, una fuente importante de alquenos, es a partir del cracking catalítico, y además, chequen esto otro, me va a generar hidrógeno. ¿Qué tan factible sería pasarnos a una economía de hidrógeno utilizando el hidrógeno que se produce a partir del petróleo? Pues he leído que sí es factible, pero el problema es que el átomo de hidrógeno es tan pequeño que tiende a escaparse muy fácilmente y como reacciona mucho y entonces podríamos explotar. El átomo de hidrógeno no, la molécula de hidrógeno. La molécula de hidrógeno. Hay varios problemas de seguridad. Al que tú te refieres es la mezcla que hace falta para la ignición. Por ejemplo, si yo pongo metano, esta primera reacción que tenía aquí, el metano más el oxígeno. Hace falta que el metano alcance aproximadamente un 40% del volumen atmosférico para que la mezcla entre en ignición. A cualquier concentración inferior a este 40%, el metano no le va a pasar nada, no se va a prender. Entonces, cuando, por ejemplo, el gas natural se está fugando de un cilindro, no pasa nada. O sea, a menos que uno le aplique una flama directa, voy a ver que se enciende el tanque de gas, pero si nada más se está fugando y no hay ninguna flama y además no se ha alcanzado ese volumen del 40%, no voy a tener que haya explosión del gas natural o del gas LP. Ajá. ¿Qué pasa con el hidrógeno? Para el hidrógeno es suficiente un 4% nada más del volumen atmosférico para que la mezcla entre en ignición. Y además el hidrógeno se quema en la longitud de onda del ultravioleta. O sea, mientras que el metano tiene una flama en la luz visible, el metano está la flama en la región del ultravioleta, entonces uno no se da cuenta de que eso se está quemando hasta que se terminó de quemar. Entonces es muy peligroso andar trabajando con hidrógeno, pero además fíjense, seguimos trabajando con petróleo, o sea, necesitamos de alcanos de alto peso molecular para estar produciendo al hidrógeno. Entonces sería seguir dependiendo del petróleo. Eso es por un lado. Por otro lado, necesitamos aplicar energía o por lo menos tener un catalizador, que los catalizadores son bastante caros, para estar produciendo al hidrógeno. Y a la hora que nosotros ocupemos al hidrógeno como combustible, vamos a obtener de ahí menos energía que la energía que estoy invirtiendo en el proceso de obtención. Entonces no es un proceso rentable desde el punto de vista económico. ¿Va? ¿Conviene obtener al hidrógeno? Sí conviene desplazarnos hacia una economía de hidrógeno, pero tendríamos que obtener al hidrógeno de otras fuentes. Para el petróleo, lo más valioso es ocuparlo como materia prima para hacer otras cosas. De hecho, eso tiene que ver con esta tercera reacción. Esa tercera reacción se conoce como halogenación. En eso consiste la petroquímica terciaria. Ya no utilizo al crudo del petróleo como un energético, sino que lo empleo como una materia prima para cambiarle el grupo funcional y de esa manera obtener prácticamente al resto de grupos funcionales de la química orgánica que ya tienen cabida en otras ramas de la industria, en la textil, en la alimentación, en la construcción
O sea, sí hay materias primas, pero que provienen del petróleo, pero ya provienen de la petroquímica terciaria. O sea, partimos casi siempre del hecho de estarle metiendo un halógeno a una molécula de un hidrocarburo. Veamos cómo ocurre. Otra vez es un hidrocarburo, pero déjenme pintarlo de esta manera. Es un alcano que tiene un hidrogenito y los otros 3 brazos que tiene son grupos R cualesquiera. Ahorita no los voy a pintar. O sea, eso no significa que esté pintando metilos, ¿va? Significa que tengo otras R's. O sea, esto es equivalente de pintar esto otro de acá. Esto es bien importante. Por lo menos uno de los sustituyentes que tiene ese alcano tiene que ser un átomo de hidrógeno. A esto lo voy a poner a reaccionar con un halógeno. Recuerden que en la química orgánica, cuando vean una X, eso significa solamente que tengo cloro o que tengo bromo. Flúor y yodo se comen de forma aparte. ¿Va? Entonces le pongo un cloro, le pongo un bromo molecular y llego a este compuestito. Aquel en el que se reemplazó ese átomo de hidrógeno por un átomo del halógeno. Y como subproducto tengo al halogenuro de hidrógeno. ¿Va? Vamos a hacer el ejemplo para el metano. CH4 más cloro. ¿Qué me da? Déjenme explicarles nada más. Hay 2 formas de hacer la reacción. Una reacción es térmica, o sea, caliento al sistema a temperaturas que andan por ahí de los 250 a los 400 grados Celsius. Esa es la vía térmica. O también puedo utilizar una vía que se llama vía fotoquímica. Yo aplico un fotón que está en la longitud de onda del ultravioleta, de la luz ultravioleta. Entonces irradio al medio de reacción con un foco, con una lámpara de luz ultravioleta, y se produce la reacción. Para este ejemplo voy a utilizar la vía fotoquímica. ¿Qué me da? El carbono unido a 3 hidrógenos y en la parte superior al cloro. Ajá. Ese Y compuesto como se llama cloruro de metilo. ¿Más quién? más el halogenuro cloruro de hidrógeno, algo así. Así es. Es cloruro de hidrógeno porque se encuentra en la fase gaseosa. Solo se llama ácido clorhídrico cuando se encuentra en fase acuosa. Acuosa, ¿no? En fase acuosa. Como está entonces en gas, en forma de gas, se va a llamar cloruro de hidrógeno. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, el etano. Si lo pongo en presencia de bromo e irradio con luz ultravioleta, ¿qué se obtendrá? Bromuro de etano. Bromuro de etilo, se llamaría, ¿no? Ajá. Ajá. Sería este compuestito. Más HBr. ¿De acuerdo? Bueno, en realidad la reacción no es tan así, tan bonita como se las estoy pintando. Van a ver ahorita que es una reacción muy poco selectiva y eso tiene que ver con el mecanismo de reacción. Vamos a ejemplificar el mecanismo de reacción con esta primera reacción. La del metano, que con cloro se convierte en cloruro de metilo más cloruro de hidrógeno. Voy a empezar definiendo un primer paso de la reacción que se llama inicio. Muy ingenioso, ¿no? Inicialmente empezamos con la molécula de cloro. Voy a pintar la estructura de Lewis. Esa molécula de cloro va a recibir un chispazo energético de un fotón en la longitud de onda de la luz ultravioleta. Justamente el UV, la luz ultravioleta, se encuentra sintonizada exactamente en la misma energía de enlace que el enlace cloro-cloro. Entonces lo va a romper al enlace. La pregunta es, ¿quién se queda con los electrones? O sea, habían 2 electroncitos ahí, ¿no?
habían 2 electrones que estaban compartidos entre los 2 átomos de cloro. A la hora que rompo el enlace, ¿quién se queda con los electrones? Pues un cloro se queda con uno y el otro con el que le sobra. Es lo más probable. ¿Por qué? Más probable. Porque tengo 2 cloros, los 2 tienen la misma electronegatividad. Si uno tuviera más electronegatividad que el otro, podría esperar que el más electronegativo se quedara con los 2 electrones. A eso se le conocería como ruptura heterolítica. Pero dado que tengo la misma electronegatividad en los 2 átomos, esperaría que cada uno de ellos se quedara con el electrón que estaba formando el enlace. O sea que se estarían formando 2 de estas especies. Si se fijan, es el mismo cloro que yo tengo en estado atómico. Eso se conoce como ruptura homolítica del enlace. Homolítica. Entonces, homolítico significa que cada uno de los átomos se quedó con el electroncito que estaba formando el enlace covalente. Ese es el cloro atómico. Ajá. Fíjense que tiene 7 electrones de valencia. Pero, ¿cuál es su configuración electrónica? Para la capa de valencia era 3s, 3px, 3py y 3pz, ¿no? En 3s teníamos 2 electrones, en orbitales p tenemos 5. Fíjense que tengo aquí un electroncito desapareado. Ajá. Ese electrón desapareado tiende a querer jalar otro electrón para que se adquiera la configuración del gas noble que tenía el cloro dentro de la molécula del cloro. Ajá. Sería la configuración que corresponde al átomo de argón. Entonces, a esto de aquí, algo que tenga un electrón desapareado, lo voy a llamar en la química orgánica radical libre. Un radical libre es una especie muy reactiva químicamente. A toda costa quiere tener otro electroncito ahí, apareado, para que de esa manera cumpla con la regla del octeto. No está cumpliendo ahorita con la regla del octeto. Entonces, de donde sea que pueda encontrar a ese electrón, lo va a sustraer, se lo va a robar. Los radicales libres son de las especies más reactivas que existen. Tienen una trayectoria libre media que anda por ahí de 1 centímetro. Eso de trayectoria libre media quiere decir que es la distancia que puede viajar una especie química antes de que reaccione con otra molécula. Ajá. Entonces el radical libre recorre 1 centímetro o menos y reacciona con otra molécula, le roba el electrón y reacciona. Ajá. Hay diferentes trayectorias libres medias para cada compuesto químico. Por ejemplo, el protón de un ácido ha de tener una trayectoria libre media que anda por ahí de los 30 centímetros, 1 metro, y así. Conforme tenemos que la trayectoria libre media sea mayor, voy a tener que la especie es menos reactiva químicamente. Pero el radical libre entonces es de las más reactivas, ¿ok? De esta reacción entonces, fíjense que produje 2 radicales libres cloro. Ok. En un segundo paso de reacción, a esto lo voy a llamar propagación, ocurre lo siguiente, miren. El radical libre cloro, lo voy a pintar así, con un puntito, se encuentra con la materia prima, que es el metano. La voy a pintar ahorita así. ¿Qué es lo que ocurre? El radical libre cloro quiere un electrón. ¿Dónde hay electrones en la molécula del metano? Solo se encuentran localizados en los enlaces covalentes. Entonces va a producir una ruptura del enlace covalente. Es una ruptura homolítica, porque solo requiere de un electrón para completar su octeto. Ajá. Entonces se jala un electrón del enlace covalente, pero ese electrón se viene con todo y el hidrógeno. Entonces de ahí se va a formar el HCl que yo veo como producto de reacción acá arriba. Ajá. El cloro ya completó su octeto con ese electroncito que se robó, que venía con todo y el hidrógeno. ¿Y qué me queda en la molécula del metano? Cloruro de metilo. No. Fíjense, el cloro se llevó un hidrógeno y me sigue quedando este carbono con 3 hidrógenos. Pero un electroncito se quedó ahí. Entonces estoy formando otro radical libre. Este radical libre se llama radical libre metilo. Un nuevo radical libre, o sea, ahora este carbono es el que tiene un electrón desapareado, es el que anda buscando un electroncito para completar con su octeto.
Entonces, en un siguiente paso de reacción, el radical libre metilo, que voy a representar de esta manera, se encuentra otra vez con la molécula de cloro. Quiere un electrón, otra vez lo obtiene del enlace covalente, va a producir nuevamente una ruptura homolítica del enlace. Por cierto que esta flecha de media cabeza representa una ruptura homolítica, solo un electrón se está transfiriendo. Ajá. Entonces, de esa manera cumple con su octeto, obtengo el compuesto deseado que sería CH3Cl, porque el electrón se vino con todo y el átomo de cloro. Es este CH3Cl que tengo acá arriba. Pero ¿quién me queda? ¿Un radical libre de cloro? Otra vez obtengo al radical libre cloro. Fíjense, de la reacción de arriba, el radical libre cloro produce al radical libre metilo. Y en la reacción de abajo, el radical libre metilo produce al radical libre cloro. Ambas reacciones se encuentran concatenadas, ambas reacciones se encuentran relacionadas. Entonces, a esto se le conoce como reacción en cadena. Reacción en cadena quiere decir que los productos de una reacción son los reactivos de la otra y viceversa. ¿Ah? Ahora, el radical libre es tan reactivo, les decía que con cualquier cosa que se encuentre, reacciona. Si yo lo veo esto desde el punto de vista energético, vería que a esta altura de la energía potencial, por ejemplo, yo tengo al radical libre. Y a esta altura tengo los productos de la reacción, que serían cloruro de metilo y cloruro de hidrógeno, ¿no? Ok, es tan reactivo el radical libre que prácticamente no requiere de energía de activación para pasar hacia los productos. O sea, aquí tendría un delta E o una energía de activación que es prácticamente cero. ¿Ah? Eso quiere decir que ambas reacciones son conservativas desde el punto de vista energético. O sea, prácticamente no requieren energía para llevarse a cabo, dada la energía o dada la reactividad de los radicales libres. ¿Ah? ¿Hasta dónde se llevará a cabo esta reacción? Hasta que todos los radicales libres se acaben. Así es. ¿Y cuál sería la forma en la que los radicales libres se acabaran? Cuando se acabaran los reactivos, ¿no? Pero tienes más razón de la que piensas. Y eso es porque, ahí les va un dato experimental. En ausencia de irradiación, la reacción continúa por unos cuantos minutos, pero después se detiene. O sea, yo prendo el foco de la luz UV, lo apago, eso hace que la reacción transcurra unos cuantos segundos, minutos y después se apaga. ¿Por qué se apaga? Tendría que ser un proceso al que no le llevara, que no requiriera ningún costo energético, ¿no? Dadas las energías de activación. Sin embargo, se apaga. Bueno, dice su compañero que cuando no hayan más radicales libres, tiene mucha razón. ¿Qué pasará si el radical libre cloro se encuentra con otro radical libre cloro? Pues se forma una Van a molécula. reaccionar. Ajá, se forma la molécula del cloro y esta molécula ya no reacciona a menos que uno le vuelva a prender al foco del UV, ¿no? Esta molécula ya no es reactiva, estamos deteniendo la reacción en la molécula de cloro. ¿Y qué pasa si el radical libre metilo se encuentra con otro radical libre metilo? Pues se vuelvan a reaccionar. Ajá, ¿y qué se forma? El etano. Ahora se formaría etano, CH3, CH3. Y por último, ¿qué pasaría si el radical libre metilo se encuentra con el radical libre cloro en el medio de reacción? Pues se formaría cloruro de metilo. Ajá, cloruro de metilo, pero en ninguno de los tres casos estoy formando un radical libre, o sea que la reacción ya no puede continuar en ausencia de irradiación si yo formo a estas tres especies. Como les decía, si vuelvo a prender el foco de UV, otra vez produzco la ruptura homolítica del cloro y la reacción continúa. ¿Ok? Pero existen estas reacciones que se llaman de terminación. Terminación de la reacción en cadena. ¿Va que va? Ahora, vamos a ver otra vez a la reacción desde el punto de vista global.
CH4 se encuentra con el cloro, eso lo irradio con luz UV y se empieza a producir CH3Cl más HCl. Sigo irradiando. Eventualmente la concentración de este va a empezar a incrementarse en la mezcla de reactivos. Y si yo sigo irradiando, entonces tengo la posibilidad de que también es este enlace, ¿no? Pero déjenme quitar aquí este 3, le voy a poner un 2 y voy a poner uno de los hidrogenitos así. Si la reacción está produciendo a este, o sea, su concentración empieza a incrementarse, y sigue presente el radical libre en el medio, voy a tener la posibilidad de que empiece a romper este otro enlace, ¿no? ¿Y eso qué me daría por resultado? Me daría como resultado la formación de cloruro de metileno, CH2Cl2. Ajá. Pero conforme pasa el tiempo y la irradiación sigue presente, se empieza a incrementar la concentración de este en el medio. Sigue estando por ahí el cloro presente. Entonces, ¿qué se empieza a producir? Los radicales libres de hace rato. Ajá, pero ¿a qué me conduciría este cuando se encuentre con los radicales libres del cloro? Me conduciría a Ah, CHCl3. Ahora este se llama cloroformo, más HCl. Se empieza a incrementar la concentración de este en el medio, todavía hay radiación y todavía hay cloro. ¿Qué se empieza a producir? CCl4. CH4. CCl4, tetracloruro de carbono. Ajá. O sea, en realidad la reacción no es nada selectiva. Es una reacción muy cochina. Voy a estar teniendo un montón de cochinadas, productos indeseados. Vamos a pensar que a mí me encargaron la producción de este nada más, del cloruro de metilo. Si yo lo dejo que reaccione mucho tiempo, voy a empezar a ver que la reacción se empieza a contaminar de este, se contamina de este y se contamina de este. Y no son los únicos, vean. Ahí en el medio de reacción yo tenía este, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando eso se encuentra en el cloro y la irradiación? ¿A quién empiezo a producir? Se produciría CH3, CH2, Cl, ¿no? De hecho, perdón, de hecho en cualquier lugar que tenga yo un hidrógeno, voy a tener la posibilidad de que entren cloros ahí. O sea, el radical libre es tan reactivo que donde quiera que encuentre hidrogenitos, va a reaccionar, le va a volar su hidrogenito con todo y su electrón, entonces van a empezar a producir este tipo de productos. De aquí se va a generar este otro, por ejemplo, el que tenga 2 átomos de cloro. Después este va a empezar a generar a este otro, el que tenga 3 átomos de cloro. Y así hasta que logre completar los 6 átomos de hidrógeno que tenía este inicialmente, ¿no? Entonces voy a empezar a tener un montón de cochinadas. Si lo que yo quiero es producir entonces a este compuesto, no me conviene utilizar una reacción que vaya vía radicales libres. Es una reacción muy poco selectiva. ¿Por qué se las enseñé entonces? Bueno, se las enseñé porque toda la química orgánica se puede entender como un conjunto de 4 mecanismos de reacción, de 5. El primero de ellos es este mecanismo de reacción, el que va vía radicales libres. Este me gustaría que lo revisaran en un capítulo del Morrison que se llama metano. Así se llama el capítulo, metano. Ahí es donde se van a encontrar con esta reacción vía radicales libres. ¿Ok? ¿Se acuerdan cómo les había pintado que era la halogenación? Habíamos dicho que era un carbono que estaba pegado a un hidrógeno y a otras cosas. Solo donde hayan hidrógenos disponibles, yo voy a tener que eso reacciona con el halógeno y me produce la halogenación de la molécula. Solo donde hayan hidrógenos. O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, con la molécula del neopentano si yo la quiero hacer reaccionar con cloro? Ya olvídense del mecanismo. Ya nada más díganme cuáles son los productos.
Es cloruro de... De neopentilo se llama. Ok. Es este. Ajá. Este cloro entró en cualquiera de los 12 átomos de hidrógeno que está aquí rodeando a la molécula del neopentano. ¿Tengo hidrógeno aquí en este carbono del centro? No. No. Entonces ahí no puede entrar el cloro. Solo donde tenga hidrógenos voy a tener el reemplazo por el átomo de cloro. A ver, veamos esta otra moleculita. Ahora es el isobutilo. Lo pongo en presencia de cloro molecular e irradio con luz ultravioleta. ¿Qué se obtiene? ¿O cuántos ¿Cloruro de productos se isobutilo? obtienen? Aquí me faltó el HCl, Dos. ¿no? Ok, uno de los productos va a ser, como dijo su compañero, este. ¿Y el otro? Este es el esqueleto de la molécula. Aquí también tengo un hidrógeno reemplazable, entonces el cloro también puede entrar ahí. De hecho, con una reacción como esta, yo podría preguntarme en qué proporción se obtienen cada uno de los productos. Déjenme pintarles otra reacción de ejemplo, donde vamos a ilustrar ese hecho. Al propano lo pongo a reaccionar con cloro molecular. Por cierto, aquí me faltó el HCl. Otra vez irradio con luz UV. ¿Cuántos productos obtengo? ¿Tres? Serían 3 otra vez, ¿no? Pero, o sea, puede haber diferentes... Olvídense ahorita del HCl. Nada más díganme los compuestos orgánicos que se obtienen. ¿Cómo quito a la mendiga regla? Ahí está. Ya se quitó. Ahí está. Decía su compañera que 3 porque se estaba fijando en el HCl. No se fijen en él. Se obtendrían 2. Sería aquel en el que el cloro entra en cualquiera de los 2 metilos que se encuentran acá, o bien aquel en el que el cloro entra en la posición del carbono del medio. ¿Cómo se llaman? Este se llamaría 1-cloropropano y este se llamaría 2-cloropropano. ¿Cuál dirían ustedes que se obtiene en mayor rendimiento? Vamos a analizar la cuestión de la probabilidad. Déjenme pintarles esto como una estructura de Louis Kekulé. ¿Cuántos hidrógenos de este tipo tiene la molécula? 2. ¿Sí? 2. 2. Ah, bueno. No, de este tipo. Son hidrógenos que están pegados a un carbono metilénico. 6. 6. Tiene 6, porque lo mismo, o sea, son iguales estos 3 hidrógenos de acá que estos 3 de acá. Hay 6 hidrógenos de esos. ¿Contra cuántos de este tipo? 2 nada más. Si yo lo viera en términos de la probabilidad, vería que la probabilidad de que entre en las esquinas es de 6-2. Si simplifico, me quedaría una probabilidad de 3-1 de que entrara en las esquinas con respecto de que si entra en la posición del medio. Entonces yo tendría que hay mayor rendimiento de este que de este. ¿Están de acuerdo? En términos de probabilidad. ¿Qué es lo que ocurre realmente? La evidencia experimental me dice que de este solo voy a obtener el 40% y de este voy a obtener el 60%. ¿Es por la estabilidad de la molécula? Es por la estabilidad del intermediario de reacción. El intermediario es el radical libre. Déjenme pintarlo de esta manera. Estabilidad del radical. La pregunta es, ¿quién es más estable? ¿El radical libre metilo o el radical libre etilo? ¿O quién es más estable? ¿El radical libre metilo El metilo, o ¿no? el isopropilo? Aguántenme tantito. CH, CH3 y el puntito está acá. O entre el radical libre isopropilo
y el radical libre tert-butilo. Bueno, no es una respuesta fácil. ¿Se acuerdan del problema de la partícula en una caja? ¿El problema de la mecánica cuántica? Sí, se los platiqué. Sí. Es una caja unidimensional en la que yo pongo una partícula. Entonces quiero saber cuál es la energía potencial mínima que tiene el sistema. Si yo llego al mínimo en la energía potencial, la partícula aquí adentro va a estar contenta. Hay dos formas de hacer que llegue al mínimo. O más bien, la pregunta es, ¿cómo se llegaría al mínimo? Si la caja es grande o la caja es pequeña. Si la caja es pequeña, ¿Sí es ¿no? grande? Al revés, fíjense. La partícula es De una repente es partícula grande. cargada. Vamos a pensar que es un electrón. Ajá. Y la caja es una caja de potencial. Vamos a pensar que tuviera un potencial eléctrico negativo. Lo que quiere el electrón es no sufrir una repulsión. ¿Dónde sufriría menos la repulsión? ¿En una caja grande o en una caja pequeña? Grande. En la caja grande. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de estos 4 radicales libres es una caja grande? El ¿El terbutil? terbutil, sí, El terbutilo. ¿Pero por qué es una caja grande? Tiene más orbitales moleculares, el radical libre terbutilo, que el radical libre isopropilo, que el radical libre etilo y que el radical libre metilo. Ajá. Al tener más orbitales moleculares, esos orbitales moleculares pueden deslocalizar al electrón desapareado, a este electrón puntito. Ajá. Entonces, este radical libre terbutilo va a ser más estable que este va a ser más estable que y el más pinche de todos va a ser este de acá. Este no es estable. El radical libre es no estable porque prácticamente no tiene orbitales moleculares para deslocalizar al electrón desapareado. ¿Ah? Tiene que ver con eso. De hecho, déjenme ponérselos todavía más dramático. Si yo tengo la misma reacción del N-propano, pero le pongo bromo en lugar de cloro, voy a llegar a los mismos productos. O sea, uno va a ser el que tenga al bromo aquí y el otro va a ser el que lo tenga en medio. Pero cambian los rendimientos. Ahora, este va a tener un rendimiento del 90% y un rendimiento de solo el 10%. ¿Ah? Vamos, con lo que quiero que terminemos esta sesión es con la idea de que entre más sustituido se encuentre el carbono, aquí se encuentra triplemente sustituido, es un carbono terciario. Este es un carbono doblemente sustituido, es un carbono secundario. Este es terciario. Este es un carbono, nada más está sustituido por otro carbono. Es un carbono primario. Y este es un metilo, ¿no? Entre más sustituido sea el carbono, más fácilmente va a ser que la sustitución ocurra sobre esa posición, sobre ese carbono. Entonces, si yo les hiciera esta pregunta, este compuesto, ¿cuántos productos da? ¿Y cuál es el que se encuentra en mayor rendimiento? ¿Qué me contestarían? Pinten siempre al esqueleto de la molécula, o sea, siempre pinten esto. Y ahora ya nada más decidan dónde entran los bromos. Serían 4, ¿no? A ver, uno es aquel en el que el bromo entra en esta posición. ¿Será lo mismo si entra aquí que si entra acá? Sí. Sí, es lo Sería mismo. lo mismo, ¿no? Los dos compuestos son equivalentes por simetría. ¿Por qué? Porque este enlace sigma puede girar, ¿no? Entonces, si gira, este carbono se convierte en el de arriba. Entonces, sea que entre acá o acá, es el mismo compuesto. ¿Qué otro existe? El del extremo derecho, Que entre en En medio la de esos conexión. dos. el del Ahí medio. Entra el bromo en esta posición. Muy bien. ¿Qué otro? ¿Dónde entra en medio? ¿Que entre acá? Ok. ¿Y qué otro? Y en el carbono terciario. Entre los. Ajá. Aquí, justamente. Ahora díganme ustedes cuál va a encontrarse en mayor rendimiento. El que dibujó al último. El carbono terciario. El bromo está entrando en el carbono más sustituido. Entonces este va a ser el que tenga mayor rendimiento. 4 palomitas. ¿Cuál le sigue? El que tiene
Justo el de arriba. El de arriba, ¿por qué? Porque el bromo está entrando en un carbono secundario. 3 palomitas. Y aquí ya no está tan fácil de ver, porque fíjense que los bromos están entrando en ambos casos en carbonos primarios. Entonces, para determinar cuál de estos dos tiene mayor rendimiento, yo tendría que saber qué molécula es más polar, si el medio es polar o es no polar, muchas otras cosas, ¿va? De momento ahorita voy a decir que los dos están en un rendimiento pinche en comparación con estos dos de acá. Pero el que tenga mayor rendimiento va a ser el que tenga el bromo en el carbono más sustituido. Ahora, la explicación, les decía, no es simple. Tiene que ver con esto que decía su compañera, con cuál es la estabilidad del radical libre y con otra cosa, con cuál es la estabilidad en el estado de transición. Veamos. Desde el punto de vista energético, yo tengo que, acá está el metano como reactivo, alcanza la energía de activación y llega al cloruro de metilo como producto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Alguien dijo algo, chicos? Bueno, ¿se acuerdan que tenía que alcanzar esta energía de activación? La energía de activación en este caso se traduce en la irradiación ultravioleta o en que yo caliente, ¿no? Pero en este pico, en este máximo energético, yo tengo una geometría que se conoce como estado de transición. El estado de transición es simplemente un formalismo acerca de qué es lo que está ocurriendo. Para el caso del metano que se convierte en cloruro de metilo, yo tendría que, tengo aquí 3 hidrogenitos, el carbono, el enlace se empieza a romper, el enlace con el hidrógeno, y se empieza a formar el enlace con el cloro. Ajá. Esto de aquí, déjenme exagerarlo un poquito más. El enlace con el hidrógeno se empieza a romper y se empieza a formar el enlace con el cloro. De esta manera se representa el estado de transición, con este signo, así como de diferente, y entre corchetes. Es lo que tendría que estar ocurriendo para que el reactivo se convirtiera en producto. Puede ser que el estado de transición no exista, es simplemente un formalismo. Ajá. Esto ocurre con el cloro, es un estado de transición temprano. Ahorita les digo por qué. Con el bromo, lo que ocurriría sería esto. La molécula del metano empieza a disociarse el enlace con el hidrógeno y empieza a formarse el enlace con el átomo de bromo. ¿Qué diferencia ven entre uno y otro? Este estado de transición se llama tardío. ¿En qué son diferentes uno y otro? Pues que el hidrógeno se carga más hacia el bromo y el otro está más cargado hacia el metilo. Así es. ¿Por qué es eso? Por las electronegatividades. ¿Cómo, perdón? Las electronegatividades tienen mucho que ver. Tienen mucho que ver porque el cloro es bastante más electronegativo que el bromo y además es un átomo muy pequeñito. Como es mucho más electronegativo, desde que se encuentra bastante lejos de la molécula del metano, va a empezar a formar su enlace con el átomo de hidrógeno. Ajá. ¿Qué pasa con el bromo? Es un átomo que se mueve de forma más perezosa y además es menos electronegativo. Entonces, prácticamente se tiene que terminar de disociar el enlace carbono-hidrógeno y una vez que se terminó de disociar, se consolida el enlace bromo-hidrógeno. ¿Ah? Por eso tengo dos estados de transición diferentes. El cloro, que se acercó muy eficientemente, forma un estado de transición temprano. El bromo, que le cuesta trabajo acercarse, forma un estado de transición tardío. Ahora, de estos dos estados de transición, ¿quién tiene mayor carácter de radical libre? ¿El temprano o el tardío? O sea, ¿tardío? El tardío, porque fíjense, en el tardío prácticamente ya se terminó de romper este enlace cuando llegó el bromo y se llevó al hidrógeno. O sea, este carbono prácticamente ya es un radical libre, mientras que este de acá no. Ajá. Eso quiere decir que el bromo es selectivo hacia el radical libre más estable. ¿Y cuál es el radical libre más estable? Era el radical libre más sustituido. Por eso es que el bromo tiende a ocupar posiciones más sustituidas. El cloro también lo tiende a hacer, pero de una manera menos selectiva. Y ahora,
¿con qué otra cosa tiene que ver la selectividad? Tiene que ver con la energía, con esta reacción que se está liberando una vez que se produce la reacción. De hecho, no vimos el caso con el flúor. Si yo pusiera un hidrocarburo, por ejemplo, al metano, en presencia de flúor, la reacción también ocurre. Pero es una reacción tan intensa, tan exotérmica, que es explosiva. Me produciría CH3F más HF. La reacción es muy exotérmica, tanto que es explosiva. Ahora, si hago la reacción en presencia de cloro, voy a producir CH3Cl. La reacción es muy exotérmica, pero no es tan explosiva. Es simplemente una reacción muy exotérmica. ¿Qué pasa con el bromo? Ahora la reacción ya no va a ser exotérmica. Me va a conducir al CH3Br, pero ahora va a ser endotérmica. Si yo tengo una reacción endotérmica, eso también se traduce en la selectividad. O sea, una reacción endotérmica quiere decir que está ocurriendo de forma más lenta que las reacciones exotérmicas. Voy a tener tiempo para que los reactivos, los productos, los estados de transición y los intermediarios de reacción se reorganicen y entonces la reacción esté dominada por estados de transición del tipo tardío. Por eso es que la reacción con el bromo es más selectiva. Pasaría todavía más si yo esto lo pongo en contacto con el yodo. ¿Qué esperaríamos en cuanto a la energía de la reacción? ¿Será endotérmica? Sería muy endotérmica. Sería muy endotérmica. Es tan endotérmica que de hecho no ocurre. Pero si ocurriera, yo podría estar seguro prácticamente de que el yodo es perfectamente selectivo hacia los carbonos más sustituidos. O sea, ahí ya no tendría diferencias del 90-10, del 80-20, sino que tendría un 100% de uno y 0% de los demás productos. La reacción con yodo sería perfectamente selectiva. ¿Va que va? ¿Dudas de esto, chicos? Me interesa mucho que vean ese videíto. No, ese videíto no. Que lean el capítulo del metano en el Morrison. Ahí es donde van a entender un poco más acerca de estos estados de transición y todo lo demás. Ahorita no me interesa para nada que se acuerden ni de que son endotérmicas o exotérmicas, ni de que son radicales libres. De hecho, quiero que se olviden del mecanismo de reacción de radicales libres. ¿Va? No es útil, pero es uno de los mecanismos de reacción que me pueden ayudar a explicar la química orgánica. Simplemente si yo les preguntara en un examen algo por el estilo de esto que hemos estado revisando, lo único que les pondría es, por ejemplo, de este compuestito, ¿cuántos productos voy a formar? Si yo tengo bromo, por ejemplo. ¿Y quién está en mayor rendimiento? A ver. Olvídense de intermediarios, de radicales libres, de todo. Ya nada más díganme cuáles son los productos finales. ¿Serían 3? Sí. A ver. Uno será aquel en el que el bromo entre en este átomo de carbono. Va a estar pinchón el rendimiento porque es un carbono primario, ¿no? ¿Qué otros tengo? En el terciario y en los secundarios. ¿Cuál terciario? Ah, sí, sí tengo uno terciario. Perdón, señorita. Tiene toda la razón su compañera. Y de hecho, ese sería el que se encontrará en mayor rendimiento de todos, porque el bromo está en el carbono más sustituido. Y luego, ¿en cuáles secundarios? Pues tendría que ser en... Es que si no es simétrico, tendría que ser en cada uno. Pero sí es simétrico. Porque fíjate, si entra en esta posición, da lo pues del otro lado, que entonces si solo entra serían... en esta otra, ¿no? Estas dos posiciones son simétricamente equivalentes. Entonces, este sería lo mismo que si el bromo entrara en esta posición. El que sí es diferente es si entra en el carbono de abajo. Exacto. Aquí sí va a ser diferente. Pero este es igual que si entrara en este otro carbono, ¿no? Entonces, ¿cuántos son posibles? 4. 4 nada más. ¿Ah? Una pregunta bastante más compleja es, ¿qué pasará si llevo a cabo una segunda bromación? Todavía no tenemos elementos de juicio para saberlo.
Pero se volvería de locura la cuestión, porque fíjense, por ejemplo, de este, ahora tendría este compuestito más este que tiene el bromo acá o acá. O puede ser que el segundo bromo entre acá, o puede ser que entre acá o acá, que es lo mismo, ¿no? O puede ser que entre acá. Y dentro de esas posiciones, todavía existen otras posiciones que serían diferentes compuestos químicos, pero tengo que analizar otro tipo de isomería que se llama isomería cis-trans. Lo vemos en unas cuantas clases, ¿va? Pero se volvería más complicado. ¿Sale? Ahorita solo me interesa entonces que me digan cuántos productos, ya me lo dijeron, son estos 4. ¿Cuál se encuentra en mayor rendimiento? Este de acá que me dijo su compañera. ¿Y cuál se encontraría en menor rendimiento de todos? El primero. El primero que El primero. Este sería el más pinche, porque tengo el bromo que está entrando en un carbono primario. ¿Va? ¿Dudas, chicos? No. Bueno, vamos a dejarle aquí. No. Mañana seguimos viendo a los halogenuros de alquilo, los vamos a revisar como un grupo funcional aparte. Es muchísimo, muy importante. O sea, dado que el petróleo prácticamente nada más me sirve para quemarlo o halogenarlo, necesito analizarla al grupo funcional halogenuro de alquilo. O sea, ya que le pude meter un halógeno al alcano, se abre el abanico de posibilidades de forma monstruosa. O sea, prácticamente a partir del halogenuro de alquilo puedo obtener a todos los demás grupos funcionales de la química orgánica. Por eso son muy importantes, los vamos a analizar de forma independiente. Bueno, de momento aquí le dejamos, chicos. Vámonos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, maestro. Hasta luego, gracias. Gracias a usted.